En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos a su programa Viva y Eficaz. Hoy comenzamos un nuevo tema, del tema general que es los grandes temas de la Biblia o los grandes pasajes de las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a comenzar a estudiar el capítulo 1 y capítulo 2 del libro de los Hechos. Y el tema es el poder del Espíritu Santo que Cristo otorgó a su iglesia para que su iglesia pueda cumplir con eficacia la gran comisión. Pero sabemos nosotros que el escritor de este libro es el historiador Lucas. Lucas escribió el evangelio que lleva su nombre, Evangelio según San Lucas. Y Lucas escribió su evangelio a un hombre llamado Teófilo, le llama excelentísimo Teófilo, y muchos creen de que era un noble, una persona importante, una persona tal vez un político, una persona que tenía mucha influencia y ejercía autoridad en la sociedad donde él vivía. Y él en el capítulo 1 de los Hechos también escribe este libro de los Hechos dedicado precisamente a este hombre llamado Teófilo. Y en el capítulo 1, verso 1 en adelante, como introducción a este libro que es catalogado como un libro histórico, porque narra la manera como el Señor funda su iglesia en el día del Pentecostés y cómo se desarrolla la evangelización principalmente entre los gentiles, aunque también se habla mucho de cómo la iglesia se desarrolló y cumplió su ministerio entre el pueblo judío. Vamos a leer entonces el capítulo 1, versículo 1 en adelante. Lucas dice a Teófilo: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo y con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y cuando ellos estaban juntos, el Señor les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo?
este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es una continuidad el libro de los Hechos del libro de Lucas. En el libro de Lucas el Señor también les dice que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen para que ellos fueran investidos del poder de lo alto. Aquí entonces Lucas retoma ese hecho histórico de la resurrección y ascensión de Cristo y el hecho de que les había dicho de que les iba a enviar un poder, que iban a ser revestidos del poder de lo alto, en una referencia a la venida del Espíritu Santo. Y en el capítulo 1 de los Hechos continúa el apóstol Lucas, que también fue llamado apóstol juntamente con otros que estaban sirviendo al Señor como un equipo misionero con el apóstol Pablo. Entonces, Lucas declara a Teófilo que le escribe estos acontecimientos para que él también sepa cómo entender y comprender el Evangelio. Y que el Señor dio mandamientos e instrucciones después de su resurrección a los discípulos y que esto lo hizo por el Espíritu Santo. Como Lucas va a hablar del poder del Espíritu Santo dado a la iglesia, también él enfatiza que Jesús recibió poder cuando fue bautizado por Juan y cuando salió del agua, entonces el Señor oró y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como de paloma. Y el mismo Espíritu lo guió al desierto para ayunar 40 días. Ese mismo momento, hermanos y hermanas, el Señor Jesús hizo la obra de Dios y cumplió con todo el propósito divino en base o guiado por el Espíritu Santo. Él dio mandamientos por el Espíritu Santo. Él echó fuera demonios por el Espíritu Santo. Él predicó e hizo milagros por el Espíritu Santo. Aquí también se dice que después de su resurrección se les apareció a sus discípulos por 40 días y les hablaba del reino de Dios y les hacía comprender muchas de las enseñanzas que durante su ministerio junto con sus discípulos ellos no habían podido entender, no habían comprendido. Ellos comprendieron muchísimas de las enseñanzas referentes al reino de Dios que Jesucristo enseñó durante 3 años, lo comprendieron después de la resurrección. Después de la resurrección hubo evidencia de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Jesús es Dios mismo manifestado en forma humana. Allí entonces comprendieron, sacaron conclusiones respecto a las enseñanzas que Jesús hizo o dio a la gente que le seguía y en especialmente a los apóstoles. Entonces les dijo a ellos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí se usa la palabra bautizo y se usa en el libro de los Hechos como también en los Evangelios. Se usa la palabra bautizo. No hay que tenerle miedo a esa palabra como algunos hoy en día evitan decir bautismo del Espíritu Santo. Y aquí el bautismo del Espíritu Santo que el Señor promete no es una referencia a la venida del
a la fundación de la iglesia en Hechos capítulo 2, sino que el Señor habla de poder, de un investimiento de poder, de cómo el Señor va a dotar a ciertos individuos que van a servirle a Él con el poder del Espíritu Santo. Cuando en el capítulo 2 le preguntan al Señor, ¿vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? El Señor les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos y las que mi Padre puso en su sola potestad. Es decir, mientras tanto, ustedes esperan que el reino de Dios sea restaurado. Se va a manifestar en el futuro la vida de Cristo para establecer su reino milenial. El Señor enfatiza la necesidad de comunicar la fe, la necesidad de predicar el evangelio del reino al mundo entero, la necesidad de cumplir con la misión, porque cuando el Señor resucitó de entre los muertos, apareció a sus discípulos diciéndoles, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Y habló de ciertas señales de aquellos que fueran a predicar el evangelio. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Podrán tomar en sus manos serpientes y no les va a dañar, como también comer alimentos que tal vez personas maliciosas pongan veneno en esos alimentos, y el Señor promete que en la acción, en el devenir, en la ejecución de la gran comisión, en medio de tantos peligros del mundo, en lugares muy recónditos donde el Señor ha enviado a sus misioneros, donde sus misioneros van a estar en peligro, el Señor les dice, nada les va a dañar. Y habla de poner las manos sobre los enfermos para que estos enfermos se sanen. Y habla de prodigios y de sanidades que son las manifestaciones del Espíritu Santo. Por eso dice el Señor en Lucas, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Así que el libro de los Hechos comienza precisamente con la promesa de que el Señor va a fortalecer, empoderar su iglesia con el poder del Espíritu Santo. Les dice, no se vayan, porque es cierto, amados hermanos, que los apóstoles estuvieron con Jesucristo y vieron que el Señor hacía milagros, prodigios, sanidades, maravillas, portentos. La gente estaba admirada del poder que manifestaba nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero los discípulos todavía no habían recibido ese investimiento de poder que caracterizó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos habían aprendido mucho del Señor, cómo se hace la obra del Señor. Durante 3 años estuvieron observando lo que el Señor hacía, su vida de oración, su vida de obediencia al Padre, y cómo el Señor de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad predicaba el evangelio del reino.
y cómo el Señor sanaba a las gentes que venían a él con diversas enfermedades. También habían observado cómo el Señor reprendía, echaba fuera, expulsaba los demonios que se habían apoderado de ciertas personas. Y les prometió el Señor que también ellos mismos iban a tener un ministerio similar, que echarían fuera demonios en el nombre de Él y que en el nombre de Él también pondrían las manos sobre los enfermos y los enfermos iban a sanar. Entonces aquí vemos en el libro de los Hechos cómo el Señor cumple lo que la promesa del Padre, que oíste de mí, dijo el Señor. Entonces les dijo, no se vayan, esperen. Entonces estuvieron orando, buscando al Señor después de que el Señor partió para el cielo. Ellos contentos, alegres, maravillados, que habían entendido que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que habían comprendido la obra redentora de Cristo y las enseñanzas del Señor, regresaron contentos y entraron a un lugar que se llama aquí aposento alto, es decir, el segundo piso de una casa. Y allí estaba María, y allí también estaban los apóstoles y muchos otros que habían creído y que habían sido testigos de la ascensión de nuestro Señor. Allí empezaron a orar y a orar. Esperaron mucho tiempo. Bueno, de aquí a no muchos días, dijo, estuvo 40 días después de su muerte y resurrección. Cristo estuvo 40 días enseñándoles. Luego faltaban 10 días para el día de Pentecostés, porque el Pentecostés era una fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua. Entonces estuvieron 10 días orando con gran expectativa, esperando el investimiento de poder para poder cumplir con eficacia la gran comisión. Mañana vamos a estudiar cómo ellos recibieron ese poder y cómo manifestaron ese poder. Mañana vamos a hablar de cómo el Espíritu Santo descendió sobre 120 personas. Lo espero pues mañana a usted para que continuemos estudiando estos 2 capítulos que son sumamente importantes. Dios le bendiga, Dios le guarde a usted y a su familia. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network.